Octubre de 1990. Una sola firma en un documento de transferencia en Nueva York. En un instante, 70 años de historia y el orgullo industrial de todo un país fueron vendidos a un gigante estadounidense. En su apogeo, esta fábrica no era solo un edificio de ladrillos, era el corazón palpitante de Monterrey. Un imperio familiar que controlaba la mitad del mercado de una nación de 85 millones de habitantes. Miles de trabajadores la llamaban hogar durante 3 generaciones, donde los hijos heredaban los puestos de sus padres con la promesa de seguridad y lealtad de por vida. Hoy, las inmensas instalaciones siguen en pie y el icónico logotipo sigue imprimiendo cajas que generan miles de millones de dólares. Pero la verdad es otra. El ecosistema humano que la sostenía ha sido desmantelado metódicamente. Donde antes había una hermandad industrial que protegía a los suyos, hoy solo queda una máquina fría y calculada, gobernada por algoritmos, hojas de cálculo y cuotas de producción implacables. ¿Cómo es que un imperio industrial que nunca se declaró en quiebra y que aparentemente sigue dominando los estantes del supermercado, fue aniquilado por completo desde adentro? Bienvenidos a Monterrey. Esta es la verdadera y trágica historia de Gamesa y de cómo una corporación multinacional no solo compró una empresa, sino que asesinó silenciosamente el alma de una familia industrial. Monterrey, 1921. El polvo y la sangre de la Revolución Mexicana apenas comenzaban a asentarse. El país era una vasta extensión de cicatrices, una nación fracturada que intentaba desesperadamente recordar cómo era la paz y la estabilidad. En medio de esta incertidumbre económica y social, donde el simple hecho de sobrevivir un día más ya era considerado un triunfo, la idea de fundar una industria parecía una completa locura. Sin embargo, en el árido, caluroso y duro norte de México, el carácter de los hombres se forjaba de otra manera. Fue exactamente en este escenario implacable que 3 hermanos, Alberto, Ignacio y Manuel Santos González, tomaron una decisión que cambiaría el panorama industrial de México para siempre. No tenían a su disposición el capital infinito de los grandes inversionistas extranjeros, ni el respaldo de un gobierno estable que les garantizara el éxito. Lo que tenían era una visión incansable y una pequeña oportunidad. Lograron adquirir el 50% de las acciones de una modesta y casi desconocida fábrica de galletas y pastas llamada Lara y Santos. 4 años más tarde, en 1925, los hermanos asumirían el control total del negocio. El inicio fue humilde, casi dolorosamente pequeño. La instalación original no era, ni de cerca, el gigante de acero, concreto y tecnología que el mundo conocería décadas después. Era, en su esencia más cruda, un cuarto caluroso, ruidoso y sofocante, impulsado por apenas 3 hornos de leña. 150 trabajadores, con las manos marcadas por el esfuerzo físico y los rostros permanentemente sudorosos por el calor implacable del fuego, amasaban, horneaban y empaquetaban cada galleta de forma estrictamente manual. El aroma a vainilla, harina tostada y azúcar caramelizada se mezclaba en el aire con el olor denso a carbón y sudor obrero, creando el perfume original de la incipiente industrialización regiomontana. Pero la verdadera maquinaria que impulsaba este pequeño negocio no estaba hecha de hierro o engranajes, sino de relaciones humanas. En el México de 1921, sin leyes laborales robustas, sin sindicatos fuertes ni redes de seguridad social, el trabajador estaba completamente a la deriva frente a las desgracias. Los hermanos Santos González entendieron rápidamente una verdad fundamental.
Para que sus 3 hornos nunca se apagaran, necesitaban algo mucho más fuerte que un contrato de trabajo. Necesitaban lealtad absoluta. Y esa lealtad, en aquellos tiempos oscuros, no se compraba simplemente con salarios, se ganaba con protección. Así nació el pacto no escrito que definiría el alma de la empresa durante las siguientes 7 décadas. Los dueños no eran figuras inalcanzables encerradas en torres de cristal corporativas. Caminaban a diario por el suelo de la fábrica. Conocían los nombres de pila de los panaderos. Sabían quién estaba esperando un hijo y quién tenía a una madre enferma en casa. Si un trabajador sufría un accidente, la familia Santos cubría los gastos médicos sin vacilar. Si había una crisis económica en el hogar de un empleado, la fábrica adelantaba el sueldo sin exigir explicaciones ni llenar formularios burocráticos. No se trataba de una política de recursos humanos diseñada por consultores en una hoja de cálculo. Era puro instinto de supervivencia comunitaria. En una nación rota, la fábrica se convirtió en un refugio sagrado. Era un ecosistema cerrado donde el patrón era visto, respetado y amado como un patriarca protector. Esos 150 trabajadores originales no solo estaban horneando galletas, estaban cimentando con sus propias manos los ladrillos emocionales de un imperio. Creían, con una convicción que rozaba la devoción religiosa, que mientras ellos cuidaran del fuego de los hornos, la familia Santos cuidaría de sus vidas y las de sus hijos. Era una burbuja inquebrantable de seguridad y pertenencia. Una semilla que pronto germinaría para abarcar a miles de almas, transformando a 3 pequeños hornos en el corazón industrial de Monterrey y sentando las bases para un gigante que, sin saberlo, acababa de iniciar el reloj de su propia tragedia. Hacia 1948, el calor sofocante y el espacio reducido de aquel primer cuarto de ladrillos con 3 hornos ya no eran más que un recuerdo lejano, una anécdota fundacional. Los hermanos Santos González habían demostrado que su apuesta por la lealtad obrera y el trabajo incansable rendía frutos. Ese mismo año, la compañía evolucionó, cambiando su nombre oficial a Galletera Mexicana S.A., un título que ya no solo reflejaba un pequeño negocio local, sino una declaración de ambición nacional. Con este cambio de identidad, llegó una transformación física monumental, la construcción de una inmensa instalación industrial que dominaría el horizonte de Monterrey. Monterrey se estaba consolidando rápidamente como el gran motor industrial del país, el indiscutible Sultán del Norte. Y esta nueva fábrica se erigió como uno de los símbolos más imponentes de esa era dorada. Los modestos muros originales dieron paso a enormes naves de acero y concreto. El silencio de las madrugadas regiomontanas comenzó a romperse con el rugido rítmico de mezcladoras industriales gigantes y el agudo silbato de los cambios de turno, un sonido que pronto comenzó a dictar el pulso y el reloj de la ciudad entera. Pero a pesar de esta masiva modernización física y tecnológica, lo verdaderamente extraordinario de Galletera Mexicana era lo que ocurría en su interior. A medida que la escala de producción crecía exponencialmente, la familia fundadora se enfrentaba a un desafío corporativo clásico: cómo mantener el espíritu de un negocio familiar dentro del cuerpo de un gigante industrial. La respuesta fue crear un ecosistema paternalista inquebrantable, una burbuja de bienestar que aislaba y protegía a sus trabajadores de las crueles fluctuaciones económicas del México de mediados del siglo XX. La fábrica dejó de ser simplemente un lugar para intercambiar fuerza laboral por dinero. Se convirtió en una institución social, en el centro de gravedad inamovible de miles de familias. El ciclo de vida de un empleado allí
desafiaba toda lógica corporativa moderna. Un joven entraba a trabajar a los 18 años y sabía, con absoluta certeza, que se jubilaría en ese mismo lugar. No existía el terror psicológico al despido arbitrario ni a los fríos recortes de personal para cuadrar los números de fin de mes. Más allá de los salarios fijos, la empresa construyó una red de seguridad emocional y material sin precedentes en la región. Había ligas de béisbol y fútbol financiadas íntegramente por la compañía, donde los altos gerentes y los obreros rasos compartían el campo y el sudor los fines de semana. Se organizaban posadas navideñas monumentales. Se garantizaba asistencia médica directa en tiempos de crisis y se entregaban despensas que aseguraban que nunca faltara comida en la mesa de un trabajador. Era una estampa común ver a niños de 10 años corriendo por los pasillos durante las visitas familiares. Niños que, 15 años más tarde, cruzarían esas mismas puertas para tomar con orgullo el lugar de sus padres en las líneas de producción, perpetuando un verdadero linaje obrero. Ser un empleado de la galletera era un título de honor. Representaba el más puro orgullo regiomontano, la decencia del trabajo duro recompensada con una vida digna, predecible y estable. Era un contrato social perfecto, fundamentado en la gratitud y el respeto mutuo. Sin embargo, bajo la superficie brillante de este paraíso obrero, una tensión estructural invisible comenzaba a formarse. La empresa estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, devorando porciones cada vez más grandes del mercado nacional. La maquinaria exigía más energía. Los canales de distribución se multiplicaban por miles de kilómetros, y el capital en juego se volvía astronómico. Mantener la cálida y cercana gestión de una gran familia mientras se operaba un monstruo de producción a nivel nacional era un acto de equilibrio heroico, pero profundamente frágil. La fortaleza de este ecosistema dependía de que el despiadado mundo exterior no interfiriera. Una ilusión que, con el tiempo, probaría ser fatalmente insostenible frente a la inminente tormenta de la globalización. Para 1948, el calor sofocante y el espacio reducido de aquel primer cuarto de ladrillos con 3 hornos ya no eran más que un recuerdo lejano, una anécdota fundacional. Los hermanos Santos González habían demostrado que su apuesta por la lealtad obrera y el trabajo incansable rendía frutos extraordinarios. Ese mismo año, la compañía dio un salto evolutivo, cambiando su nombre oficial a Galletera Mexicana S.A., un título que ya no solo reflejaba un pequeño negocio local, sino una declaración de ambición a escala nacional. Con este cambio de identidad, llegó una transformación física monumental, la construcción de una inmensa instalación industrial que dominaría el horizonte. Monterrey se estaba consolidando rápidamente como el gran motor industrial del país, ganándose a pulso el título del Sultán del Norte. Y esta nueva fábrica se erigió como uno de los símbolos más imponentes de esa era dorada. Los modestos muros originales dieron paso a enormes naves de acero y concreto. El silencio de las madrugadas regiomontanas comenzó a romperse con el rugido rítmico de mezcladoras industriales gigantes y el agudo silbato de los cambios de turno, un sonido constante que pronto comenzó a dictar el pulso y el reloj de la ciudad entera. Pero a pesar de esta masiva modernización física y tecnológica, lo verdaderamente extraordinario de Galletera Mexicana era lo que ocurría en su interior. A medida que la escala de producción crecía exponencialmente, la familia fundadora se enfrentaba a un desafío corporativo clásico y peligroso: cómo mantener el espíritu solidario de un negocio familiar dentro del cuerpo de un gigante industrial en plena expansión.
La respuesta fue la creación de un ecosistema paternalista inquebrantable, una burbuja de bienestar corporativo que aislaba y protegía a sus trabajadores de las crueles fluctuaciones económicas del México de mediados del siglo XX. La fábrica dejó de ser simplemente un lugar para intercambiar fuerza laboral por dinero. Se convirtió en una institución social, en el centro de gravedad inamovible para miles de familias. El ciclo de vida de un empleado allí desafiaba toda lógica corporativa moderna. Un joven entraba a trabajar a los 18 años y sabía, con absoluta certeza, que se jubilaría en ese mismo lugar. No existía el terror psicológico al despido arbitrario, ni a los fríos recortes de personal para cuadrar los números de fin de mes. Más allá de los salarios fijos, la empresa construyó una red de seguridad emocional y material sin precedentes. Había ligas de béisbol y fútbol financiadas íntegramente por la compañía, donde los altos gerentes y los obreros rasos compartían el campo los fines de semana. Se organizaban posadas navideñas monumentales, se garantizaba asistencia médica directa en tiempos de crisis y se entregaban despensas que aseguraban que nunca faltara comida en la mesa de un trabajador. Era una estampa común ver a niños pequeños corriendo por los pasillos durante las visitas familiares. Niños que, 15 años más tarde, cruzarían esas mismas puertas para tomar con orgullo el lugar de sus padres en las líneas de producción, perpetuando un verdadero linaje obrero. Ser un empleado de la galletera era un título de honor. Representaba el más puro orgullo regiomontano. La decencia del trabajo duro, recompensada con una vida digna, predecible y estable. Era un contrato social perfecto, fundamentado en la gratitud y el respeto mutuo. Sin embargo, bajo la superficie brillante de este paraíso obrero, una tensión estructural invisible comenzaba a formarse. La empresa estaba creciendo a un ritmo vertiginoso, devorando porciones cada vez más grandes del mercado nacional. Mantener la cálida y cercana gestión de una gran familia mientras se operaba un monstruo de producción era un acto de equilibrio heroico, pero profundamente frágil. La fortaleza de este ecosistema dependía de que el despiadado mundo exterior no interfiriera, una ilusión romántica que, con el tiempo, probaría ser fatalmente insostenible. Para 1978, la metamorfosis de aquella modesta panadería regiomontana había alcanzado su forma definitiva. La identidad corporativa necesitaba reflejar no solo lo que la empresa era en sus entrañas, sino lo que había conquistado en el exterior. Así, fusionando sus raíces fundacionales y su masivo alcance territorial, nació oficialmente el acrónimo que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de una nación entera: Gamesa, Galletera Mexicana Santos. La adopción de este nuevo nombre y la consolidación de su icónica identidad visual no fue un simple rediseño de empaques o una estrategia de mercadotecnia vacía. Fue la coronación formal e indiscutible de un imperio comercial. A medida que la década de 1980 avanzaba hacia su ocaso, México era un país en plena explosión demográfica, con una población que rondaba los 85 millones de habitantes. En este vasto, accidentado y complejo mercado, Gamesa logró lo que parecía estadísticamente imposible para una empresa de origen puramente local y administración familiar. Capturó y controló el 50% del mercado nacional de galletas. No eran simplemente los líderes de la industria, eran, a efectos prácticos, un monopolio absoluto del sabor. No había un solo rincón del territorio mexicano donde su presencia pasara inadvertida. El secreto de este dominio titánico no residía únicamente en la receta de sus icónicos productos,
que se habían convertido en un elemento básico en los desayunos y cenas de millones de familias, sino en una proeza logística sin precedentes en América Latina. Gamesa había construido un sistema circulatorio perfecto. Su red de distribución funcionaba como un inmenso entramado de raíces capilares que se infiltraba profundamente en la geografía mexicana. Sus camiones repartidores, inconfundibles y omnipresentes en las carreteras, no solo abastecían a los nacientes y modernos supermercados de las grandes capitales estatales. Su verdadero poder radicaba en su capacidad para llegar a las misceláneas y tienditas de la esquina, más remotas, escondidas en las sierras escarpadas, en las zonas costeras y en pueblos rurales aislados donde, a veces, ni siquiera llegaban los servicios básicos del gobierno. Para millones de mexicanos, el camión de Gamesa era un reloj constante, una garantía de abastecimiento ininterrumpido. En la cumbre de su poder, la familia Santos González se había consolidado como la verdadera realeza industrial de Monterrey y del país. Habían perfeccionado una máquina de hacer dinero que operaba con la fría precisión de un reloj suizo, pero que aún latía con el corazón cálido de una familia mexicana. Desde los 3 rudimentarios hornos de leña originales, habían pasado a operar plantas gigantescas, tecnológicamente avanzadas, con miles de trabajadores altamente sincronizados, generando ingresos multimillonarios día tras día. Era el pináculo, el clímax dorado de su historia. Parecía que Gamesa era invencible, una fortaleza inexpugnable construida sobre los sólidos cimientos de la lealtad obrera y la preferencia incondicional del consumidor. Sin embargo, en el despiadado tablero de ajedrez del mundo de los negocios, el éxito absoluto tiene un precio letal, la visibilidad extrema. Mientras Gamesa celebraba su inquebrantable monopolio interno, las placas tectónicas de la macroeconomía mundial comenzaban a moverse violentamente. El mundo se preparaba para la era de la globalización corporativa. El dulce y lucrativo aroma del éxito de Gamesa cruzó rápidamente el río Bravo. En las frías e impecables salas de juntas de las corporaciones transnacionales en Estados Unidos, gigantes financieros como PepsiCo comenzaron a estudiar detenidamente los mapas de distribución de la empresa regiomontana. Lo que los ejecutivos estadounidenses vieron en esos gráficos no fue una admirable historia de esfuerzo familiar o herencia cultural. Vieron una oportunidad de conquista inmediata. Vieron un vehículo perfecto, una red ya construida y engrasada, para dominar de un solo golpe el mercado latinoamericano. La época dorada de Gamesa no solo representaba su mayor triunfo histórico. Irónicamente, era el faro brillante que acababa de atraer la mirada hambrienta del depredador corporativo más grande del mundo. La tormenta perfecta se estaba formando en el norte, y la fortaleza de la familia Santos estaba a punto de enfrentar un asedio para el cual no existía defensa posible. A finales de la década de 1980, el paraíso industrial que los hermanos Santos González habían construido meticulosamente en Monterrey comenzó a resquebrajarse. Las grietas no aparecieron por fallas en sus hornos, ni por una caída en la calidad de sus productos, ni mucho menos por falta de lealtad de sus miles de obreros. La amenaza vino del exterior, producto de fuerzas macroeconómicas masivas que escapaban por completo a su control. México y toda América Latina habían entrado de lleno en un túnel oscuro y asfixiante que los historiadores económicos bautizarían trágicamente como la década perdida. Fue un periodo de devastación financiera implacable, caracterizado por una crisis de deuda externa aplastante, devaluaciones monetarias salvajes y una inflación hiperactiva que devoraba el poder adquisitivo
de los ciudadanos de un día para otro. En este entorno sumamente tóxico, el modelo paternalista de Gamesa, que durante décadas había sido su mayor orgullo y su escudo protector, se convirtió repentinamente en su mayor y más peligrosa vulnerabilidad financiera. Mantener una red de seguridad social tan extensa y generosa, pagar facturas médicas de empleados, financiar equipos deportivos, sostener salarios reales en medio de una inflación galopante y garantizar empleo de por vida, requería márgenes de ganancia enormes y constantes. Pero el consumidor mexicano, asfixiado por la severa crisis, apenas tenía dinero para sobrevivir. Cada caja de galletas producida costaba más debido a la inflación de los insumos, mientras que el precio de venta al público estaba presionado brutalmente a la baja por un mercado nacional empobrecido. A este calvario financiero interno se sumó un cambio de paradigma político radical. El gobierno mexicano, desesperado por estabilizar la economía y preparándose para una apertura total, comenzó a desmantelar las barreras comerciales proteccionistas que habían resguardado a la industria nacional durante generaciones. De repente, las puertas del país se abrieron de par en par al capital y a los productos extranjeros. Ya no se trataba solo de una amenaza futura esbozada en teorías económicas. Era una invasión corporativa inminente. Para la familia Santos, la presión se volvió rápida y asfixiantemente insostenible. Sentados en sus oficinas de caoba en Monterrey, observaban con impotencia cómo los costos operativos se disparaban hacia el cielo, mientras gigantes internacionales de la alimentación, con bolsillos infinitamente más profundos, acceso a crédito barato y cadenas de suministro globales, comenzaban a alinear sus tropas en la frontera. Estas megacorporaciones no operaban bajo la noble lógica del orgullo local o la lealtad comunitaria. Operaban bajo la fría, eficiente y despiadada ley de la economía de escala. Podían permitirse el lujo de perder millones de dólares durante años en el mercado mexicano solo para asfixiar, sangrar y quebrar a la competencia local. El dilema moral y financiero al que se enfrentó la cúpula de Gamesa fue absolutamente desgarrador. Por un lado, pesaba el legado de sangre de 3 generaciones, la responsabilidad casi sagrada que sentían hacia las miles de familias regiomontanas que dependían estructural y emocionalmente de ellos. Vender significaba claudicar, entregar el trabajo de toda una vida a extranjeros que no conocían el nombre de un solo panadero en sus inmensas instalaciones. Por otro lado, la realidad matemática de los balances financieros era gélida e innegable. Si intentaban luchar solos, envueltos en la bandera del nacionalismo corporativo, en esta nueva era de hiperglobalización, corrían el altísimo riesgo de ir a la quiebra absoluta. Una quiebra significaba el cierre total de las fábricas y la pérdida del 100% de los empleos, una traición aún mayor para su gente. El cerco se estrechaba inexorablemente. Las llamadas desde el extranjero pasaron de ser meras exploraciones de mercado a agresivas ofertas de compra hostil. Fue entonces cuando PepsiCo, el titán estadounidense de alimentos y bebidas, vio en Gamesa la joya de la corona perfecta para su agresiva estrategia de expansión en América Latina. Los estadounidenses no querían perder tiempo construyendo fábricas desde cero, ni luchando por ganarse la confianza del paladar mexicano. Querían comprar el monopolio ya establecido, asimilar su vasta e impenetrable red de distribución y explotar a su favor el profundo arraigo cultural que la marca tenía en 85 millones de habitantes. La familia Santos tuvo que tomar la decisión más amarga de su historia. Entendieron, con un pragmatismo teñido de luto,
que el paternalismo industrial romántico del siglo XX había muerto. Para que el nombre de la familia y la marca sobrevivieran en el nuevo milenio, debían ceder el control. Y así, en el otoño de 1990, las maletas se empacaron. Pero el destino no era una visita de rutina a las plantas de producción en las provincias de México. Tomaron un vuelo directo al corazón palpitante y calculador del capitalismo global, la ciudad de Nueva York. Octubre de 1990. El contraste ambiental no podría haber sido más simbólico, cinematográfico y brutal. A miles de kilómetros del calor sofocante del norte de México, del olor dulce a vainilla horneada y del ruido ensordecedor y vital de las mezcladoras de acero en las fábricas de Monterrey, los herederos de la dinastía Santos caminaban en silencio por los pasillos estériles, perfectamente climatizados y asépticos de los rascacielos corporativos en Manhattan. Allí no había obreros cubiertos de harina, saludándolos por su nombre de pila, ni familias agradecidas por un favor médico. Solo había abogados implacables con trajes hechos a la medida, banqueros de inversión de Wall Street y ejecutivos estadounidenses con miradas afiladas, cuyos ojos estaban fijos exclusivamente en las proyecciones de rentabilidad trimestral y en la mitigación de riesgos. Las negociaciones en las altas esferas de Nueva York fueron intensas, quirúrgicas y desprovistas de cualquier rastro de sentimentalismo. Para los ejecutivos de PepsiCo, Gamesa no era un legado histórico entrañable, ni un símbolo de la resistencia de una nación en vías de desarrollo. Era, en la jerga más fría posible, una unidad de negocio estratégica. Era un conjunto de activos fijos, márgenes de ganancia EBITDA, miles de rutas de camiones y cuotas de mercado dominantes que encajaban a la perfección en su gigantesca hoja de cálculo de expansión global. Para la familia Santos, en cambio, cada cláusula discutida, cada porcentaje debatido, era un pedazo literal de su propia identidad e historia familiar que se desprendía dolorosamente. El momento definitivo y sin retorno llegó cuando las plumas de oro tocaron el papel legal. En un instante burocrático y silencioso que pasó completamente desapercibido para el mundo exterior, se selló irremediablemente el destino de miles de trabajadores mexicanos. La familia Santos cedió el 70% del control accionario de su imperio a la multinacional PepsiCo. A cambio de soltar para siempre el volante de su propia historia, la familia fundadora recibió una inyección de capital colosal, una suma de dinero en dólares tan vasta y estratosférica que aseguraría la riqueza incontestable de sus descendientes por varias generaciones. Desde el punto de vista estrictamente financiero y corporativo, la transacción fue un triunfo indiscutible, un movimiento maestro de supervivencia. Era la decisión del $1.000.000, multiplicada exponencialmente. Habían salvado a la empresa de una bancarrota a largo plazo frente a la globalización y habían garantizado la inmortalidad comercial de la marca. Pero el costo moral y humano oculto en esa firma fue inconmensurable. Ese día, en una sala de juntas acristalada en Nueva York, algo fundamental y sagrado se rompió para siempre en la estructura interna de la empresa. Mientras los apretones de manos y los brindis protocolarios con champaña se llevaban a cabo en Manhattan, a 3.000 kilómetros de distancia, en la ciudad de Monterrey, los inmensos hornos seguían encendidos a su máxima capacidad. El turno de la tarde operaba con la misma intensidad, el mismo sudor y la misma devoción inquebrantable de todos los días. Los obreros regiomontanos seguían trabajando bajo la cálida ilusión de un pacto no escrito. Seguían creyendo genuinamente que la fábrica era su refugio vitalicio, que el patrón
era su protector incondicional y que la compañía era, de muchas formas, una extensión de su propio hogar. No tenían la más mínima idea de que, a partir de ese exacto 2 de octubre, ya no trabajaban para los descendientes de los fundadores que los saludaban en los pasillos. Sin saberlo, se habían convertido repentinamente en recursos humanos numerables, simples cifras de costo en los reportes financieros de un conglomerado multinacional sin rostro. La transferencia de poder fue un evento sísmico, pero absolutamente silencioso en las fábricas. Las llaves del imperio, el corazón industrial del norte, habían sido entregadas a un ente abstracto y global. Los nuevos amos absolutos de sus destinos no conocían el sonido de la maquinaria antigua. No entendían en lo más mínimo la importancia social de financiar ligas de béisbol de los domingos. Y, lo más crítico y letal de todo, no sentían ninguna obligación moral de proteger a la comunidad local más allá de lo que dictaran estrictamente las leyes laborales mínimas y las exigencias de Wall Street. El milagroso contrato social de 70 años había sido anulado de forma legal, limpia y unilateral en el extranjero. El inexpugnable monopolio de Gamesa había sido comprado, pero el alma protectora y familiar de la empresa había sido vendida al mejor postor. La semilla de una profunda destrucción cultural acababa de ser plantada en suelo mexicano. Los trabajadores de Monterrey pronto despertarían de su largo sueño paternalista para descubrir que su sagrado paraíso industrial se había transformado de la noche a la mañana en un campo de batalla corporativo y hostil. La invasión silenciosa apenas comenzaba. Para el ciudadano común que caminaba por las calles de la Ciudad de México, Guadalajara o el mismo Monterrey en la primavera de 1991, absolutamente nada había cambiado. En los estantes de las misceláneas y en los pasillos de los grandes supermercados, los paquetes de galletas Gamesa seguían luciendo exactamente igual. El icónico logotipo rojo con su inconfundible tipografía, el entrañable personaje de Don Galleto y los nombres tradicionales de los productos que habían alimentado a 3 generaciones de mexicanos permanecían intactos, irradiando la misma familiaridad cálida de siempre. Esta normalidad no era un accidente, era una estrategia corporativa magistral, un espejismo meticulosamente diseñado en las oficinas de PepsiCo en Nueva York. La multinacional estadounidense entendía a la perfección que el activo más valioso que acababan de adquirir por cientos de millones de dólares no eran los hornos industriales ni las rutas de distribución, sino la profunda e irracional lealtad del consumidor mexicano hacia una marca que consideraban parte de su identidad nacional. Cambiar el nombre o el aspecto de los productos habría sido un suicidio comercial, una ofensa cultural imperdonable. Así que, hacia el exterior, PepsiCo decidió mantener la máscara. Eligieron vestir el implacable pragmatismo de Wall Street con el traje folclórico de una empresa familiar mexicana. Sin embargo, detrás de los altos muros de concreto de la planta principal en Monterrey, el panorama era diametralmente opuesto. La ilusión de continuidad se desvaneció en el instante exacto en que los primeros contingentes de ejecutivos estadounidenses, armados con maletines de cuero, traductoras y títulos de posgrado de las universidades más elitistas de Estados Unidos, cruzaron las puertas de la fábrica. No llegaron con la intención de aprender el oficio centenario de hacer galletas, ni de entender las complejas y delicadas dinámicas sociales que mantenían unida a la fuerza laboral regiomontana. Llegaron con un mandato claro, frío e innegociable: optimización, sinergia corporativa y maximización del retorno de inversión.
llegaron para extirpar el alma familiar de la empresa e instalar, en su lugar, el motor aséptico de una corporación global. El choque cultural en el interior de las instalaciones fue inmediato, violento y profundamente desconcertante. Durante 7 décadas, Gamesa había sido dirigida por hombres que conocían la textura exacta de la masa con solo tocarla, líderes que podían detectar un fallo en la línea de producción simplemente escuchando el cambio de ritmo en los engranajes mecánicos. Eran Trong Lano, patriarcas de la industria que operaban basados en la intuición, la experiencia empírica y, sobre todo, en el conocimiento íntimo de su gente. De la noche a la mañana, esta sabiduría empírica, transmitida de generación en generación, fue declarada obsoleta, ineficiente e irrelevante. Los nuevos amos de la fábrica no hablaban el lenguaje de la harina, el calor y el esfuerzo físico. Hablaban el idioma de los indicadores clave de rendimiento, KPIs, los márgenes de EBITDA, los estudios de tiempos y movimientos, y las hojas de cálculo dinámicas de Excel. Para los auditores enviados por PepsiCo, la fábrica no era una comunidad viva ni un delicado ecosistema humano. Era simplemente un gigantesco problema matemático que necesitaba ser resuelto, una ecuación financiera llena de ineficiencias y gastos superfluos que debían ser erradicados sin piedad. La transición no fue una masacre repentina, fue un asesinato burocrático, lento, metódico e implacable. La verdadera purga cultural no comenzó con los obreros de la línea de producción, sino atacando la estructura vertebral del sistema paternalista. Los gerentes de planta, los supervisores veteranos y los capataces de piso. Estos hombres de mediana edad, muchos de los cuales llevaban 30 o 40 años en la empresa, funcionaban como los sacerdotes de la antigua religión de Gamesa. Eran ellos quienes autorizaban los adelantos de sueldo cuando un trabajador tenía una emergencia médica, quienes organizaban los torneos de béisbol de los domingos y quienes conocían los nombres de las esposas e hijos de los panaderos. Eran la encarnación física de la promesa de protección y lealtad que la familia Santos había establecido en 1921. Pero a los ojos de la nueva administración transnacional, estas figuras representaban un riesgo intolerable. Sus decisiones, basadas en la empatía y la flexibilidad humana, eran vistas como desviaciones del protocolo estándar y fugas de capital. Uno por uno, estos veteranos fueron arrinconados en oficinas estériles, sometidos a evaluaciones de desempeño diseñadas específicamente para que fracasaran, y finalmente obligados a aceptar paquetes de jubilación anticipada, o en muchos casos, despedidos de manera fulminante por no adaptarse a la nueva cultura corporativa. En su lugar, PepsiCo instaló a una nueva generación de gerentes jóvenes, muchos de ellos recién graduados de escuelas de negocios. Jóvenes brillantes, agresivos y completamente desconectados de la realidad del piso de producción. Entraban a las naves industriales con trajes impecables y tableros de apuntes, observando a los obreros no como seres humanos con historias y familias, sino como unidades de producción defectuosas que operaban a un ritmo subóptimo. El ambiente en el piso de la fábrica, antes lleno de ruidos familiares, chistes locales y un sentido palpable de hermandad, se volvió gélido, tenso y paranoico. Las nuevas políticas de recursos humanos, redactadas originalmente en inglés y traducidas fríamente al español, comenzaron a desmantelar sistemáticamente la red de bienestar social. Los patrocinios a los equipos deportivos locales fueron recortados por considerarse un gasto no esencial. Los permisos médicos o familiares,
que antes se otorgaban con una simple charla de confianza entre hombres, ahora requerían montañas de papeleo burocrático y eran sistemáticamente denegados si afectaban la cuota de producción del turno. Los trabajadores de la línea de producción se enfrentaron a una revelación aterradora. Observaron, con impotencia y dolor, cómo sus antiguos jefes y protectores vaciaban sus escritorios y eran escoltados por guardias de seguridad hacia la salida. En ese momento de brutal claridad, la gigantesca fuerza laboral de Monterrey comprendió la magnitud de lo que había ocurrido en Nueva York. La ilusión se había roto para siempre. Ya no pertenecían a una familia industrial que velaba por su futuro. Se habían convertido oficialmente en el gasto operativo de un balance financiero impreso en Manhattan, un gasto que los nuevos dueños estaban decididos a reducir a cualquier costo. El cambio de piel se había completado. Por fuera, Gamesa seguía siendo la dulce abuela de México. Por dentro, se había convertido en un depredador corporativo que empezaba a devorar a sus propios hijos. Una instalación industrial de la magnitud de la planta de Monterrey no muere en un solo día, ni cierra sus puertas de golpe con un candado dramático tras una declaración de quiebra. Para el mundo exterior, la fábrica seguía siendo un titán invencible, escupiendo millones de toneladas de producto terminado. Pero en su interior estaba siendo desmantelada. Su muerte no fue un evento explosivo, fue un asesinato silencioso, ejecutado metódica y fríamente, decisión por decisión, a través de memorándums corporativos y nuevas políticas de optimización. La primera víctima de este nuevo régimen transnacional fue el tiempo. Durante las décadas de administración familiar, el ritmo de la fábrica estaba dictado por la capacidad humana y el sentido común. Existían pausas naturales, momentos donde los panaderos, mecánicos y empacadores compartían palabras, ajustaban las máquinas con cuidado artesanal o simplemente se secaban el sudor frente a los hornos ardientes. Estos breves espacios de ineficiencia eran en realidad el pegamento social que mantenía unida a la comunidad laboral. Con la llegada de PepsiCo y sus expertos en metodologías de manufactura esbelta, Lean Manufacturing y Six Sigma, estos respiros humanos fueron reclasificados como tiempos muertos intolerables. De la noche a la mañana, la velocidad de las bandas transportadoras se incrementó de manera imperceptible, pero constante. Los cronómetros se convirtieron en las nuevas armas de control en el piso de producción. Los supervisores ya no evaluaban la calidad del producto con el tacto o la vista, sino que monitoreaban las métricas de rendimiento por segundo en pantallas digitales. El desgaste físico sobre los trabajadores se multiplicó exponencialmente. Los cuerpos de hombres y mujeres que habían dedicado 20 o 30 años de su vida a la galletera comenzaron a fallar bajo la nueva e implacable presión biomecánica. Las lesiones por esfuerzo repetitivo, los dolores crónicos de espalda y el agotamiento extremo se convirtieron en una epidemia silenciosa dentro de las naves industriales. Sin embargo, bajo el nuevo manual de la Corporación Global, quejarse de dolor no era visto como una advertencia de salud ocupacional, sino como un indicador de bajo rendimiento. Fue entonces cuando la verdadera crueldad del sistema comenzó a mostrar sus dientes. En la antigua Gamesa, un trabajador lesionado o envejecido era reasignado a tareas más ligeras, protegido por el patriarcado empresarial que valoraba su lealtad pasada. En la nueva Gamesa corporativa, un obrero que no podía mantener el ritmo del algoritmo y la máquina era simplemente un pasivo financiero que debía ser eliminado. Los departamentos médicos de la planta, que alguna vez funcionaron como clínicas familiares de puertas abiertas, se transformaron en fríos centros de evaluación
diseñados para negar incapacidades y minimizar la responsabilidad legal de la empresa. El mensaje, aunque nunca se imprimió en un póster oficial, resonaba con terrorífica claridad en cada pasillo. La lealtad de ayer no valía un solo centavo hoy. Si no podías cumplir con la cuota impuesta por el nuevo modelo matemático, estabas fuera. Ante esta brutal presión física y psicológica, la reacción natural de cualquier fuerza laboral es buscar refugio en la protección colectiva. Históricamente, el ecosistema obrero de Monterrey había mantenido una relación compleja con el sindicalismo. Durante la era de los Santos González, la necesidad de un sindicato combativo era mínima, porque la familia actuaba como un proveedor absoluto, garantizando salarios justos y prestaciones muy por encima de la ley. La empresa era el sindicato. Pero al enfrentarse a una de las multinacionales más grandes y despiadadas del planeta, los trabajadores de la galletera se encontraron de pronto huérfanos y desarmados. Intentaron organizar resistencia, levantar la voz contra las cuotas inhumanas y la pérdida sistemática de sus beneficios históricos. Sin embargo, descubrieron demasiado tarde que el gigante corporativo estadounidense no solo había traído ingenieros de procesos, sino también ejércitos de abogados laborales, especializados en neutralizar cualquier amenaza de negociación colectiva. Utilizando tácticas corporativas altamente refinadas y aprovechando las flexibilidades del sistema legal mexicano de los años 90 y 2000, la multinacional marginó sistemáticamente a las voces disidentes. Se instalaron esquemas de sindicatos blancos, organizaciones fantasma controladas enteramente por la propia empresa, que firmaban contratos de protección a espaldas de los trabajadores. El derecho a la huelga fue suprimido en la práctica a través de intimidación silenciosa, amenazas veladas de despido justificado por recortes de eficiencia, y el uso de la subcontratación masiva para diluir el poder de los empleados de planta. El golpe final y más devastador de este asesinato silencioso no fue físico, sino cultural. La destrucción del linaje obrero. Durante generaciones, el mayor orgullo de un padre regiomontano que trabajaba en Gamesa era llevar a su hijo a la fábrica el día que cumplía la mayoría de edad, presentarlo ante el capataz y asegurarle un futuro estable y digno. Esa tradición, que era la piedra angular de la identidad industrial de Monterrey, fue aniquilada. Los trabajadores veteranos, desgastados, con los nervios destrozados por la presión constante y viendo cómo sus antiguos compañeros eran desechados como basura industrial tras décadas de servicio, comenzaron a dar un consejo radicalmente diferente a sus hijos en las mesas de sus casas. Mirando a los ojos de la siguiente generación, les decían con amargura: estudia, vete lejos de aquí, busca otro camino, no entres a esta fábrica, ya no es nuestra, aquí adentro solo somos carne para la máquina. Ese fue el instante preciso en que el corazón de la verdadera Gamesa dejó de latir. El momento en que la herencia familiar fue rechazada por los propios fundadores de su grandeza. Los inmensos hornos seguían ardiendo, los camiones seguían inundando las carreteras de México, y las cuentas bancarias de la corporación en Wall Street registraban ganancias récord trimestre tras trimestre. Pero la fábrica, como institución social y refugio humano, estaba muerta. Los obreros finalmente habían asimilado su nueva, trágica e irreversible identidad en la era de la globalización corporativa. Ya no eran los orgullosos guardianes de una tradición, ni miembros de una familia. Eran, única y exclusivamente, material consumible, altamente reemplazable y completamente prescindible. El asesinato silencioso de la cultura laboral regiomontana
perpetrado mediante hojas de cálculo y memorándums de optimización, fue una herida profunda que sangró lentamente durante más de 2 décadas. Sin embargo, para que los trabajadores de Gamesa comprendieran la magnitud absoluta y aterradora del leviatán corporativo al que ahora pertenecían, se necesitó que la violencia estructural dejara de ser invisible y se manifestara en el mundo físico. La ilusión final de que las fábricas latinoamericanas tenían algún tipo de estatus especial o intocable dentro de la red global de PepsiCo fue destrozada no en Monterrey, sino a miles de kilómetros de distancia, en el cono sur del continente. Para la década de 2010, PepsiCo había consolidado su imperio en toda América Latina, aplicando la misma fórmula de adquisición y asimilación que había utilizado con Gamesa. En Argentina, operaban una histórica y masiva planta de bocadillos y galletas en el barrio de Florida, Vicente López, en la provincia de Buenos Aires. Al igual que la planta de Monterrey, esta instalación era el centro de gravedad económico para cientos de familias y contaba con una fuerza laboral altamente especializada y devota. Pero en las altas esferas del corporativo, la planta de Florida había dejado de ser el activo más rentable en el tablero de ajedrez sudamericano. La mañana del 20 de junio de 2017, 600 trabajadores argentinos llegaron a las puertas de su fábrica para iniciar su turno regular, con los uniformes puestos y los almuerzos en la mano, solo para encontrarse con una escena sacada de una pesadilla distópica. Las inmensas rejas de hierro estaban cerradas con candados industriales. No había gerentes de planta para recibirlos, ni representantes de recursos humanos para dar la cara. Lo único que encontraron fue un simple y frío trozo de papel pegado en el portón principal. Un aviso legal, redactado con un lenguaje burocrático, distante y gélido, informaba que la planta cesaba sus operaciones de manera definitiva e inmediata. 600 empleos directos, 600 familias, habían sido aniquiladas económicamente durante la madrugada por un simple decreto emitido desde una oficina a miles de kilómetros de distancia. La respuesta de los trabajadores argentinos fue la desesperación y la ocupación pacífica de su lugar de trabajo. Pero la respuesta de la multinacional fue aún más elocuente sobre su verdadera naturaleza. Semanas después, en lugar de abrir una mesa de diálogo humano, el conglomerado multinacional solicitó la intervención del Estado. El 13 de julio de 2017, la Gendarmería Nacional Argentina, equipada con escudos antimotines, gases lacrimógenos y bastones, irrumpió violentamente en la fábrica para desalojar a los trabajadores y recuperar el activo físico de la corporación. Las imágenes de obreros llorando, mujeres arrastradas por el asfalto y gas lacrimógeno flotando sobre las máquinas donde alguna vez se hornearon galletas y bocadillos, dieron la vuelta al mundo. Estas imágenes llegaron rápidamente a las pantallas y los teléfonos de los obreros en las naves industriales de Gamesa en Monterrey. El impacto psicológico fue devastador, un verdadero terremoto emocional. El mensaje que envió la corporación con la sangre y el llanto de los trabajadores argentinos fue descifrado instantáneamente en México. No importa cuántas décadas de lealtad hayas entregado, no importa cuánto orgullo sientas por tu trabajo, y no importa qué tan icónica sea tu fábrica. Si los algoritmos de Wall Street dictaminan que mudar la producción a otro país es un 5% más barato, la multinacional no dudará un solo segundo en cerrar los portones con candado, dejar a tu familia en la calle y enviar a la policía antidisturbios para silenciar tus protestas. El eco de la destrucción en Argentina
destruyó el último vestigio de ingenuidad que quedaba en el norte de México. El terror se instaló de forma permanente en las líneas de producción de Gamesa. Los trabajadores comprendieron, con una claridad gélida y absoluta, que ya no eran ciudadanos respetados del Sultán del Norte. Eran simples peones en un mapa global. Peones que, ante la más mínima fluctuación en los márgenes de ganancia trimestral del imperio PepsiCo, serían sacrificados sin el menor remordimiento. La onda expansiva de esta deshumanización estructural y la implacable búsqueda de reducción de costos no solo destruyeron la moral de la fuerza de trabajo, sino que comenzaron a fracturar la integridad física del mismísimo imperio de acero y concreto. Cuando una corporación prioriza la extracción máxima de ganancias sobre el mantenimiento preventivo profundo y el cuidado de su entorno, el colapso material es solo cuestión de tiempo. Este principio ineludible se manifestó de la manera más violenta y literal posible un año después de la tragedia argentina, esta vez en suelo mexicano. Julio de 2018. Ciudad Obregón, en el caluroso y desértico estado de Sonora, albergaba una de las instalaciones clave en la vasta red de distribución y almacenamiento que Gamesa había construido a lo largo de décadas. Era un nodo logístico vital, un testimonio físico del monopolio absoluto que alguna vez forjó la familia Santos González. Pero ese verano, la infraestructura cedió. Un incendio de proporciones bíblicas estalló en el interior de la planta. Las llamas, alimentadas por miles de toneladas de cartón, plástico de empaque, aceite y harina almacenada, se elevaron decenas de metros hacia el cielo, creando una columna de humo negro y denso que bloqueó el sol y sumió a los vecindarios circundantes en una sombra apocalíptica. El calor era tan intenso que la estructura metálica de las inmensas bodegas comenzó a retorcerse y colapsar sobre sí misma, emitiendo gemidos metálicos que sonaban como los gritos agonizantes del propio edificio. Cientos de bomberos locales, paramédicos y voluntarios lucharon durante más de 16 horas ininterrumpidas contra el infierno. Los trabajadores de la planta de Obregón, con los rostros cubiertos de ceniza y lágrimas, observaban desde las calles aledañas cómo su fuente de sustento, el lugar donde habían pasado la mayor parte de sus vidas adultas, se reducía a escombros humeantes. Fue un milagro logístico y humano que no hubiera víctimas mortales inmediatas, pero el daño simbólico y material era incuantificable. Lo que resultó verdaderamente escalofriante, sin embargo, no fue la magnitud del fuego, sino la respuesta gélida y mecanizada del aparato corporativo de PepsiCo frente a la catástrofe. En la época de oro de Gamesa, si un desastre de esta magnitud hubiera ocurrido, los patriarcas de la familia Santos habrían volado inmediatamente al lugar del siniestro. Habrían caminado entre las cenizas junto a sus obreros. Habrían garantizado públicamente la continuidad de los salarios durante la reconstrucción y habrían tratado el evento como una tragedia comunitaria, un luto compartido. En contraste, la respuesta de la multinacional en 2018 fue un ejercicio clínico de mitigación de daños y relaciones públicas. Desde oficinas corporativas impolutas, lejos del olor a humo y a plástico derretido, los portavoces emitieron comunicados de prensa esterilizados. Las prioridades inmediatas del corporativo no se centraron en la profunda crisis emocional de la comunidad sonorense, sino en tranquilizar a los accionistas, asegurando que la cadena de suministro global no sufriría interrupciones significativas y que los activos físicos estaban plenamente asegurados y cubiertos por pólizas internacionales. Para los ejecutivos, el incendio de Ciudad Obregón no era una tragedia humana,
era simplemente un reclamo de seguro, una anotación temporal en el pasivo del balance general que pronto sería compensada. Los algoritmos reconfiguraron las rutas de entrega en cuestión de horas para desviar la producción desde otras plantas, demostrando la pavorosa eficiencia de una máquina que no necesita corazón para seguir funcionando. En Monterrey, los trabajadores veteranos observaron las noticias del incendio con un silencio sepulcral. Las ruinas humeantes en Obregón y los portones cerrados con candados en Argentina eran los ecos ensordecedores de una misma destrucción. El ecosistema paternalista que alguna vez los cobijó no solo había desaparecido, había sido incinerado y reemplazado por un sistema que valoraba más los activos asegurados que las vidas humanas que los operaban. El corazón de la verdadera Gamesa había dejado de latir por completo, y lo único que quedaba en su lugar era un fantasma corporativo, inmenso, poderoso y absolutamente vacío de empatía. Si uno se detiene hoy frente a las inmensas instalaciones de la planta original en Monterrey, la imponente fachada exterior de acero y concreto sugiere que el imperio industrial es más fuerte, estable y masivo que nunca. Los camiones de carga pesada, ahora más grandes, aerodinámicos y rotulados con gráficos de alta resolución, entran y salen en un flujo perpetuo e interminable. Alimentan una red logística gigantesca que abarca no solo a cada rincón de la geografía mexicana, sino que se extiende profundamente hacia el mercado de los Estados Unidos y Centroamérica. Desde una perspectiva estrictamente financiera, la fábrica es el triunfo indiscutible del capitalismo del siglo XXVIII, una de las joyas de la corona más rentables, eficientes y predecibles en el vasto portafolio global del imperio PepsiCo. Sin embargo, si uno logra cruzar las impenetrables puertas de seguridad de alta tecnología, superar los escáneres biométricos y adentrarse en el corazón mismo de la nave de producción, se encontrará con un paisaje alienígena que los fundadores de la empresa, los hermanos Santos González, jamás reconocerían ni en sus pesadillas más frías. El primer impacto, y el más brutal, es de carácter sensorial. El ambiente ya no huele a sudor humano mezclado con vainilla y harina tostada. Ese perfume denso y cálido que alguna vez definió el esfuerzo regiomontano. Poderosos extractores industriales de grado hospitalario purifican el aire constantemente, dejando una atmósfera estéril, con un ligero y perturbador rastro a ozono, sanitizante químico y metal frío. La cálida luz anaranjada de los antiguos hornos ha sido reemplazada por hileras infinitas de luces LED de un tono blanco azulado, que iluminan cada centímetro del suelo epóxico brillante sin dejar espacio para las sombras. Pero es el sonido lo que verdaderamente revela la muerte del antiguo ecosistema. Ya no hay gritos de advertencia, ni silbidos, ni carcajadas compartidas por encima del estruendo de la maquinaria. En su lugar, impera un zumbido agudo, constante e hipnótico. Es el coro eléctrico de miles de servomotores, sensores ópticos, bandas magnéticas y brazos robóticos articulados de última generación, operando en una sincronía aterradora. Las galletas fluyen por las líneas en ríos interminables, a velocidades que marean la vista, sin ser tocadas ni una sola vez por manos humanas, desde la mezcla de la masa hasta el sellado final en las cajas de cartón. La automatización masiva, que en los comunicados de prensa de la multinacional fue celebrada como el futuro de la manufactura esbelta, no fue implementada para aliviar la agobiante carga física de los obreros. Fue desplegada como el arma definitiva de reemplazo, la estrategia final para independizar a la corporación del siempre impredecible y costoso factor humano.
Donde hace un par de décadas se requería el esfuerzo sincronizado de 50 panaderos y empacadores, hoy basta con un solo técnico especializado. Este operario moderno permanece sentado en una cabina insonorizada de cristal, con los ojos fijos en una serie de monitores, vigilando códigos de error y parpadeos en una pantalla táctil. La partida de la vieja guardia, los últimos veteranos que aún recordaban la época en que la fábrica era una familia extendida, fue un éxodo fantasmagórico. No hubo grandes ceremonias de jubilación, ni discursos emotivos de la gerencia agradeciendo su lealtad de sangre. A medida que las nuevas máquinas llegaban y se ensamblaban, los obreros veteranos fueron llamados uno a oficinas cerradas. Allí firmaron finiquitos redactados por despachos de abogados, entregaron sus uniformes y cruzaron los torniquetes de salida por última vez, marchándose en un silencio ensordecedor. Con ellos, la corporación no solo despidió a cientos de empleados, borró deliberadamente la memoria viva del lugar. Se desvanecieron para siempre las historias orales, las colectas solidarias en tiempos de crisis, las rivalidades deportivas de los domingos y el orgullo profundo de pertenecer a un linaje. Los pocos seres humanos que aún deambulan por el piso de producción, hoy en día, viven en un estado de aislamiento absoluto. Vestidos con trajes de protección asépticos, tapones auditivos industriales y gafas de seguridad, parecen astronautas flotando solitarios en una inmensa estación espacial. El sistema prohíbe tácitamente la interacción. No hay espacios muertos para conversar. Los algoritmos de monitoreo de eficiencia rastrean el movimiento de cada empleado mediante sensores de radiofrecuencia. Si un trabajador se detiene a hablar con un compañero durante más de los segundos estipulados por el manual de procesos, el software registra una desviación y lo penaliza en su evaluación trimestral. Ya no son artesanos, ni siquiera obreros, en el sentido clásico. Son simples apéndices biológicos que asisten a los robots cuando estos presentan un fallo de código. La planta de Monterrey ha alcanzado finalmente la cima de la utopía corporativa. Es un monstruo de acero impecable, capaz de generar ganancias multimillonarias, con un margen de error cercano al cero absoluto y sin la molesta fricción de los problemas laborales, los sindicatos o las emociones humanas. Sin embargo, al despojar a las instalaciones de su calor humano, de su ruido orgánico y de su solidaridad comunitaria, la corporación creó un abismo aterrador. La fábrica sigue de pie, más inmensa y productiva que en cualquier otro momento de sus 70 años de historia, horneando fielmente el sabor que consumen millones. Pero se ha transformado en un mausoleo corporativo perfecto. Es, en su expresión más pura, cruda y desoladora, una máquina sin alma, un cadáver automatizado que sigue moviéndose eternamente en la oscuridad, impulsado por algoritmos financieros, en un silencio absoluto de humanidad. Camine hoy por el pasillo de cualquier supermercado moderno, no solo en Monterrey o la inmensa Ciudad de México, sino en Los Ángeles, Chicago, Bogotá o Buenos Aires. Allí, ocupando un espacio privilegiado, dominante y expansivo en los estantes, encontrará los inconfundibles paquetes de Gamesa. Los colores siguen siendo vibrantes y familiares. El entrañable rostro de Don Galleto sigue sonriendo con benevolencia desde el envoltorio, y los nombres de las galletas, Marías, Emperador, Chokis, siguen evocando una cálida sensación de hogar, de meriendas infantiles compartidas y de tradición inquebrantable. Para el consumidor moderno, comprar un paquete de estas galletas es un acto reflejo de nostalgia, una forma reconfortante de reconectar con un pasado más simple y auténtico. Esta es, sin lugar a dudas,
Una de las ilusiones de mercadotecnia más brillantes, rentables y cínicas en la historia de las adquisiciones corporativas modernas. Cuando PepsiCo invirtió cientos de millones de dólares en aquel fatídico otoño de 1990, los genios financieros de Wall Street entendieron una verdad psicológica fundamental. No estaban comprando simplemente plantas procesadoras de harina, azúcar y hornos industriales de alta capacidad. Estaban comprando el profundo e irracional vínculo emocional que 85 millones de mexicanos tenían con su propia identidad cultural. Y decidieron, con una precisión quirúrgica, monetizar esa nostalgia a escala global. La multinacional ha invertido décadas y fortunas incalculables en mantener intacta esta preciada fachada folclórica. Los comerciales de televisión y las campañas masivas en redes sociales continúan apelando implacablemente a los valores de la familia unida, la tradición artesanal y el orgullo local. Venden la idea romántica y tranquilizadora de que al abrir un paquete de galletas, el consumidor está apoyando a una empresa que aún lleva el alma de México en su ADN. Pero si uno rasga metafóricamente ese empaque brillante y retórico, la realidad que se esconde debajo es fría, calculadora y completamente desprovista de aquel espíritu originario. La ilusión del empaque oculta el asesinato silencioso del ecosistema obrero que definió al siglo XX. Las manos que, en la narrativa publicitaria, amasan esas galletas con amor y tradición, han sido reemplazadas hace mucho tiempo por brazos robóticos y sensores ópticos de alta velocidad. Y los pocos trabajadores humanos que quedan en las gigantescas instalaciones ya no son miembros protegidos de una gran familia industrial. Son operadores aislados, monitoreados al segundo por algoritmos, despojados de sus sindicatos históricos y de cualquier garantía de seguridad laboral a largo plazo. El contraste económico es aún más crudo y revelador. Durante la era de la familia Santos González, la inmensa riqueza generada por la fábrica circulaba de regreso a la comunidad regiomontana. Se transformaba en infraestructura, en ligas deportivas locales, en asistencia médica de emergencia para los empleados y en un nivel de vida digno para miles de familias de clase trabajadora. Hoy, la gigantesca catarata de miles de millones de dólares generada por la marca Gamesa tiene un destino muy diferente y distante. El dinero es succionado de la economía local, convertido instantáneamente en datos digitales y transferido a cuentas corporativas internacionales, donde se utiliza para inflar el valor de las acciones de PepsiCo y pagar jugosos dividendos trimestrales a inversionistas institucionales que ni siquiera sabrían ubicar a Monterrey en un mapa. Aquí yace la verdadera y sombría tragedia de la historia de Gamesa. No es un documental sobre un fracaso empresarial por incompetencia, ni sobre inmensas fábricas abandonadas que se oxidan lentamente bajo el sol del desierto. Es una historia sobre la asimilación industrial absoluta y la apropiación cultural corporativa. Cuando una empresa tradicional quiebra y cierra sus puertas, definitivamente, las ruinas físicas quedan como un testamento honesto de lo que se perdió. La comunidad puede llorar su muerte, procesar el duelo colectivo y eventualmente seguir adelante. Pero cuando un gigante transnacional compra una empresa legendaria, vacía por completo su alma comunitaria, destruye su orgulloso linaje obrero y, sin embargo, mantiene viva la marca comercial, crea algo mucho más perturbador. Crea un zombi corporativo. La fábrica camina, respira humo de chimeneas, produce a niveles récord y genera miles de millones en ganancias, pero está clínicamente muerta por dentro. Se disfraza con la piel de la empresa familiar que alguna vez fue,
utilizando el legado cultural de aquellos a quienes destruyó laboralmente para seguir vendiendo sus productos a las nuevas generaciones. ¿Qué queda entonces de la visión original de Alberto, Ignacio y Manuel Santos González? Los tres hermanos que comenzaron con 3 humildes hornos de leña en 1921 y que creyeron férreamente que el trabajo duro y la protección mutua eran la base ética de un buen negocio. Hoy son apenas una pequeña nota al pie de página en los fríos informes anuales de adquisiciones corporativas. Su filosofía paternalista, aunque imperfecta, reconocía la humanidad esencial e irreemplazable del trabajador. Esa filosofía fue erradicada de tajo, no porque no funcionara para hacer buenas galletas, sino porque no encajaba en la insaciable y matemática demanda de crecimiento infinito y reducción de costos exigida por el mercado de valores global. Para los antiguos trabajadores que aún caminan por las calles de Monterrey, ver un reluciente camión repartidor moderno de la compañía cruzando la avenida es una experiencia profundamente disonante. Ya no sienten el pecho inflarse de orgullo, sino que experimentan una melancolía pesada y silenciosa. Ven el famoso logotipo rojo y saben que es un espejismo insustancial. Saben perfectamente que la antigua promesa de lealtad fue rota, y en la tranquilidad de sus hogares cuentan a sus nietos la historia de una época dorada industrial que ya no existe, advirtiéndoles que, en el despiadado mundo de hoy, el empaque más brillante y familiar suele ser la tumba de la lealtad humana. El colapso de la verdadera Gamesa nos deja una lección escalofriante sobre la naturaleza implacable del capitalismo corporativo moderno. A menudo pensamos que las grandes empresas mueren únicamente cuando fracasan financieramente, cuando declaran la bancarrota y sus enormes edificios quedan abandonados, a merced del óxido, el polvo y el paso del tiempo. Pero la historia industrial de Monterrey nos demuestra que existe una muerte mucho más silenciosa, aséptica y profunda. Una muerte que ocurre a plena luz del día, frente a nuestras propias narices, mientras las chimeneas siguen humeando, los camiones siguen rodando y las ganancias trimestrales siguen rompiendo récords. Es la muerte de la humanidad dentro del sistema de producción. Cuando un gigante transnacional decide que sus miles de trabajadores ya no son el tejido conectivo de una comunidad industrial, sino simples cifras operativas en una hoja de cálculo, se destruye algo invaluable e irreparable. Los brazos robóticos pueden ser infinitamente más rápidos. Los algoritmos de Wall Street pueden ser milimétricamente precisos y la eficiencia logística puede ser insuperable. Sin embargo, ninguna red de inteligencia artificial y ninguna inyección de capital extranjero puede replicar la lealtad, el orgullo genuino y el sentido de pertenencia que alguna vez construyó a este imperio desde sus 3 humildes hornos de leña en 1921. Hoy, Gamesa es un titán comercial indiscutible, sí, pero es un titán con el alma vaciada. Es una máscara brillante y nostálgica que oculta la destrucción sistemática de una de las culturas laborales más excepcionales y protectoras de toda América Latina. Esta realidad nos obliga a hacer una pausa y preguntarnos, cada vez que compramos uno de estos productos en el supermercado, seducidos por la tradición en el empaque, ¿estamos apoyando una herencia viva o simplemente estamos consumiendo los restos comerciales de un ecosistema humano que el sistema dejó morir? Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el verdadero costo humano que se esconde detrás de las grandes marcas que consumimos a diario, te invito a suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Conoces alguna otra fábrica, empresa local o industria en tu país que haya sufrido esta misma asimilación corporativa silenciosa?
Comparte tu historia con nosotros abajo. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de nuestras industrias. Nos vemos en el próximo documental, donde seguiremos desenterrando la verdad oculta bajo los escombros de los imperios olvidados.